Romanos, gloria a Dios, capítulo 7. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, verso 18. Dice así: y yo sé, dice la palabra del Señor, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos, alabado sea Dios, a obrar solamente lo que está escrito en tu nombre. Señor, lo que está escrito, nada más. Que no suban palabras de hombre, que no suban palabras de la carne, sino que sea lo que tú quieres que nosotros escuchemos, Señor. Háblanos, redargúyenos, repréndenos y exhórtanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pablo le escribía allí a los romanos, ¿no? El pecado que mora en uno. Alabado sea Dios. El fin de semana pasado y este miércoles hablamos del gobernante, del soberano, de la soberanía de Dios, de que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, hace lo que Él quiere. Alabado sea Dios. Pero ahora vamos a ver, alabado sea Dios, otro gobernante. Alabado sea Dios. Principalmente, alabado sea Dios, el gobernante de la carne. El que anda gobernado según la carne. No esto no es para lo del mundo, sino que está para dentro del cristianismo, para dentro de la iglesia, para la iglesia de Jesucristo. La iglesia tiene que andar en el Espíritu, tiene que andar siempre de un mismo sentir, tiene que estar siempre unánimes, todos juntos, bien ensamblados a través de su Santo Espíritu, ¿no? Como lo dice Pablo allí, que tienen que estar todos los miembros juntos, ¿no? Todos los miembros ligados, o sea, las coyunturas, alabado sea Dios, ¿no? Todo por las coyunturas, los ligamentos, todo eso, las articulaciones, todo tienen que estar bien unidos, alabado sea Dios. Pero vemos que hoy el pueblo, hermano, no está unido. El pueblo no está, ¿por qué? Porque hay un gobernante. Existen tres gobernantes, principalmente el gobernante, ¿no? Vimos el soberano, que Dios quiere gobernar a su pueblo, pero que no a través de su Santo Espíritu, pero que el pueblo de Dios, su pueblo, no quiere ser gobernado por Dios. Que anda gobernado por el otro, por el Dios de este siglo. Ese gobernante que quiere gobernar y que quiere seguir gobernando aún dentro de la iglesia, alabado sea Dios, quiere para que no cambie esa persona. Alabado sea Dios. Y principalmente el otro gobernante que está en mí, que es la carne, que quiere seguir pecando, que quiere dar rienda suelta, alabado sea Dios, a la carne. Gloria al Señor. Pero dice allí en el capítulo 7 de Romanos, verso 18, dice así: y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, ¿en qué? En mi carne. Mi carne no mora el bien, o sea que en mi carne no mora el bien, no vive el bien que tiene que vivir. Porque el querer el bien está en mí, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que hay algo que me está gobernando, hay algo que me está seduciendo, hay algo que me está atrayendo. ¿Por qué? Porque el querer hacer el bien es lo que quiero hacer. Pero hay a veces que no el hacerlo. No lo puedo hacer. No puedo hacer el bien, no puedo hacer lo que dice la palabra. No puedo hacer lo que me dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un gobernador.
Y no solamente, alabado sea Dios, el enemigo, en los demonios, sino que está en mi carne. Es mi decisión. Es una decisión que tengo que tomar. Es una decisión, alabado sea Dios, que yo tengo que decidirme y tengo que ponerme sobre esa voluntad, doblegar esa voluntad, doblegar la carne, para que el gobernador del Espíritu de Dios venga y repose sobre mi corazón, alabado sea Dios, y pueda hacer el bien que quiero. Reprendiendo el mal, trayendo y sacando el mal que hay en mí, para poder hacer el bien que realmente quiero hacer, pero no puedo en este momento. Usted se preguntará, yo me quiero poner a orar, pero no puedo orar. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque a veces vemos, alabado sea Dios, gloria a Dios, vemos otra ley que se levanta en nuestra mente y en nuestro cuerpo, porque yo me quiero arrodillar a orar, quiero arrodillarme, alabado sea Dios, para adorar y estar en la presencia de Dios, pero mi carne que me gobierna no me deja. Me perturba y me saca de lo que realmente quiero hacer y no puedo. Muchas personas tienen que estar aquí alabando y adorando a Dios, ¿pero por qué? Porque hay un gobernador, hay algo que todavía los atrapa y los seduce. Porque el querer, el venir, ellos tienen ganas de venir. Pero ¿qué pasa? La carne los aparta. Los seduce en ese momento el estar calentito, los seduce un matecito, los seduce una persona que viene, los seduce en esas cosas, hermano, alabado sea Dios, que la carne quiere deleitarse en la carne y no en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Por eso dice acá, en el capítulo 7 de Romanos, otra vez de vuelta, ese mismo versículo, y yo sé que en mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. 7 de Romanos, verso 19. Sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Lo que hacemos es todo mal. A veces, por querer agradar a Dios, hermano, hacemos cualquier cosa. Pero lo hacemos en nuestra carne. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es a los que andan conforme a la carne. Porque yo quiero hacer algo bueno, algo constructivo. Sabemos, hermano, que sin congregarnos no podemos estar. Pero ¿qué pasa? La carne se rebela, hermano, contra la ley de nuestro pensamiento. La carne, a veces uno quiere venir, los pensamientos, queremos venir a congregarnos. Pero ¿qué pasa? La carne se opone. La carne, me duele esto, me duele lo otro, me desgano, se rompe una cosa, se rompe la otra. Problemas de aquí, problemas de allá. Entonces es la carne, hermano, que nos está gobernando. Es la carne que no nos deja progresar en el Espíritu. ¿Y cómo podemos matar la carne? Con ayuno, con oración y con la lectura de la palabra. Estar lleno del Espíritu, vivir lleno del Espíritu, alabado sea Dios, llenarnos nuestra alma con hambre y sed del Espíritu, con hambre y sed del Señor. A su nombre sea la gloria. Por eso, el querer ayunar está en uno. Uno lo piensa, uno lo quiere hacer, uno lo proclama. Pero cuando lo vamos a ejecutar, hermano, no podemos. Porque vemos que hay algo que se revela, hermano, porque queremos hacer bien, pero no lo podemos hacer. Queremos agradar a Dios, pero vemos en nuestra carne, en nuestros miembros, que se rebelan, hermano, contra lo que dice la palabra.
Se rebelan contra el Espíritu. Alabado sea Dios, santo y poderoso. En San Juan, Evangelio de Juan, gloria a Dios, en el capítulo 3, vamos a ver una cosita acá, gloria a Dios. Y estamos los que son gobernados por la carne. El gobierno de la carne. La carne, hermano, es enemistad contra Dios. Porque si queremos estar en la carne, no agradamos a Dios. Eso lo vamos a ver después. En San Juan capítulo 3, alabado sea Dios. Verso 1 en adelante, hasta el 6, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Alabado sea Dios. Respondió Jesús y le dijo, le respondió el Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Y qué le dijo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acá se diferencia, hermano. Nicodemo supuestamente andaba en el Espíritu, pero no entendía lo que Jesucristo le decía. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo, no había nacido del Espíritu, no había nacido espiritualmente. Él seguía en su vieja naturaleza, él seguía queriendo agradar a Dios, pero en su carne. Y los que quieren agradar a Dios en la carne, no lo pueden agradar, hermano, porque los que andan en la carne no agradan a Dios. Porque la carne es enemistad contra Dios. Por eso la gente no quiere orar, no quiere leer la palabra, no quiere nada, lo que es del Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne se molesta, hermano. Porque sabemos que el Espíritu, alabado sea Dios, cuando nos habla, cuando nos enfoca que estamos mal, alabado sea Dios, cuando nos revela el pecado, a dónde estamos mal, la carne se enoja, la carne ya se empieza a molestar. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Cuando nosotros nacemos, gloria a Dios, nacemos carne. Porque mi madre y mi padre no me pudieron hacer nacer espiritual. Yo cuando nací del todo en pecado, como lo decía David en el Salmo 51. ¿Por qué? Porque nacimos, hermano, con toda la corrupción de mi padre y de mi madre. Que nacimos en la carne. Siento en la carne. Cuando tenía hambre, cuando tenía sed, yo lloraba. Cuando tenía un dolor también lloraba, porque en mi carne. Porque no me podía comunicar con Dios. Hasta que conocí a Jesucristo. Y vi el vacío que había en mi corazón. Ahí, hermano, me tuve que nacer de nuevo. Pero no es de nosotros, como lo dice en el capítulo 1, hermano. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron. Capítulo 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. En el 13 dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, perdón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si yo nací de nuevo, es por la voluntad de Dios. Si soy una persona espiritual, es por la voluntad de Dios. No es porque yo venga a la iglesia, no porque yo esté predicando, no por lo que dice la gente, o porque lo heredé de mi padre o de mi madre, no.
sino que es la voluntad de Dios, hermano. Que nosotros nos convirtamos, que nosotros nazcamos de nuevo. Y para nacer de nuevo, tenemos que nacer, alabado sea Dios, en un cuerpo espiritual. O sea, en un cuerpo espiritual. Tenemos que nacer en el espíritu. Ser una persona espiritual. Matar a la carne. Doblegar a la carne. Someter a la carne, hermano, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que vivir y andar en el Espíritu. Y los que andan en el Espíritu son guiados por Dios. Alabado sea Dios. Y los que son guiados por el Espíritu Santo han crucificado la carne. Por eso dice Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso cuando nosotros nacimos carne con alma y espíritu. Por eso se choca el espíritu y la carne. Una persona carnal no va a pensar lo mismo que el espíritu. Una persona en la carne va a querer agradar a la carne. Y su alma y su espíritu están vacías. Porque la carne no puede llenar el alma, ni tampoco puede llenar el espíritu. Por eso siempre siente ese desasosiego, siente como que algo le falta. Pero una persona cuando nace en el espíritu, cuando no importa la edad que tenga, no importa cuántos años en el evangelio tenga, o si tiene mucho o tiene poco, si usted se interesa por las cosas de Dios y empieza a someter la carne, empieza a nacer, Dios le va a querer dar el nuevo nacimiento. Y entonces va a nacer de nuevo. Una persona espiritual va a ser espíritu, alma y carne. ¿Por qué? Porque la persona espiritual primero se interesa por su alma para ser salva y después su carne. Somete la carne, la subyuga la carne. Una persona espiritual hace lo que el Espíritu le dice. Y principalmente se congrega. Ese es el principal mandamiento, hermano. ¿Por qué? Porque estando congregado, yo tengo que alimentar mi alma. ¿Cómo voy a alimentar mi alma leyendo nada más que la Biblia y orando en mi casa? ¿Cómo voy a saber lo que Dios tiene para mí si no me molesta mi carne? Lo que estamos predicando, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso, como dice allí, en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Usted cuando nació quería agradar a los hombres y quería andar en su carne. Quería satisfacer los deseos de su carne. Si quería viajar, quería hacer esto, quería hacer lo otro, quería comprar todo lo que hay aquí abajo en la tierra, usted lo compraba. ¿Por qué? Porque andaba en la carne. Porque usted era nacido de la carne. Pero cuando entramos a Cristo Jesús, ya la carne tiene que quedarse afuera para empezar a nacer del Espíritu. Alabado sea Dios, porque las que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Lo vamos a ver ahora en Romanos capítulo 8. Alabado sea Dios. En San Juan capítulo 6. Capítulo 6 de San Juan. Seguimos en el Evangelio de Juan. Alabado sea Dios. Verso del 60 hasta el 63. Dice así, en las palabras de vida eterna. Al oírlas muchos de sus discípulos, dijeron, dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién puede escuchar, hermano, la palabra de Dios en la carne? Nadie. Todos dicen, es dura la palabra, es duro el hermano para predicar, es duro porque dicen todas las cosas. Nos dice lo que estamos haciendo, no le gusta esto, no le gusta lo otro. Claro. A Jesucristo le dijeron lo mismo. El Señor Jesús, hermano, le confrontaba, les decía las cosas. Les decía que tenían que andar en la luz, que tenían que reflejar la luz de Cristo. Tenían que dejar el pecado. Y lo que hacían, todo lo otro. Todo al revés.
Sus discípulos, hermano, le decía a la gente, le decía al Señor, dura esta palabra. ¿Quién la puede oír o quién la puede soportar? Para mí no es dura, hermano. Para mí es un bálsamo. Porque la palabra de Dios, hermano, me va a dar justo en el clavo donde yo estoy mal con Él, con Dios. No con los hombres, sino con Dios. Alabado sea Dios. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Parece que hay personas que se ofenden, hermano, porque la palabra de Dios los confronta. Parece que los ofende, hermano, venir. Los ofende cuando uno habla de la carne. Parece que se ofenden, hermano, cuando uno habla que estamos mal delante de Dios. A veces parece que se ofende, hermano, cuando se predica que hay que diezmar, o que hay que hacer esto, que hay que lo otro, o que hay que congregarse. Parece que se ofende la gente. Le molesta. La carne molesta. Porque para eso, hermano, tenemos la constitución del cielo. O sea, la palabra de Dios. Para vivir conforme a lo que dice su palabra, a lo que dice Jesucristo, hermano. Y no conforme al Evangelio, a mi manera. Gloria a Dios. Sigue diciendo, ¿por qué? Pues, ¿qué dice? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pues, ¿qué? Si ustedes me vieran donde yo estaba primero, ahí sí me creerían. El Espíritu, dice el 63, el Espíritu de Dios. Lo que yo estoy hablando son palabras del Espíritu, o sea, el Espíritu es el que da ¿qué? Entonces, hermano, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios es la que nos da vida, aliento de vida. Dice que la carne para nada aprovecha. O sea que el andar en la carne para nada me aprovecha. Porque si yo ando en la carne, va a venir una lista, como dicen Gálatas y como lo dicen todos los, alabados a Dios, en el Evangelio, allí en las epístolas de Pablo, en las epístolas universales, alabados a Dios, que me va a alejar de la salvación. Si yo ando en la carne. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que le está dando, le está dando y le está impartiendo vida espiritual. Claro. Entonces dice, la carne, para los que andan en la carne, para nada aprovecha. Porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que las palabras de Jesucristo son espíritu y son vida. Son las que nos van a dar vida espiritual. Y si yo ando en la carne, es para muerte. Porque los que andan en la carne, hermano, escuchan y se les va por el otro oído y no hacen lo que dice su palabra, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Jesucristo. Por eso los ofende, hermano, la palabra. Por eso los ofende. Por eso vienen una vez cada un mes, cada 2 meses o cada 3 meses. ¿Qué personas van a andar en el espíritu así? Si andan enemistados con todo. Hoy andan bien, gloria a Dios y aleluya. Mañana andan mal y andan con la trompa pisándose. Parecen elefantes, cristianos elefantes. ¿Las enemistades de dónde vienen? Si no vienen de la carne. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a aquellas personas, pero ofendo a esta otra. Las enemistades son obras de la carne. Y es enemistad contra Dios. Porque si yo me quiero congraciar con las demás personas, si yo quiero hacerme ver delante de las personas, si yo quiero agradar a las personas, estoy desagradando a Dios, hermano, con lo que estoy. O como soy. Amén. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 8, de allí de San Juan, seguimos por un momentito más. Gloria a Dios. Capítulo 8, del 12 al 15. Allí donde dice Jesucristo, Jesús la luz del mundo. Gloria a Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo,
O sea que Jesús, hermano, venía y hablaba. Jesús, hermano, estaba en el templo hablando y enseñando. Es como sigue haciendo y sigue obrando en su palabra. Hasta ahora, hoy en día. Nos congregamos, hermano, para que Jesús nos hable. Nos congregamos para que Jesús nos diga, nos exhorte, hasta nos reprenda. Para ver cómo andamos con el Señor. Si Dios es luz. A su nombre sea la gloria. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, fíjese, Jesucristo diciendo, yo soy. Este yo soy es desde la antigüedad cuando le hablaba a Moisés, yo soy el verdadero. ¿Cómo me tengo que presentar, Señor, delante de tu pueblo para decir, ¿quién me ha enviado? Te ha enviado el yo soy, decirle, yo soy. Jesucristo, hermano, le estaba diciendo al pueblo, yo soy. Estaba tomando las palabras del Espíritu, la palabra del Padre, hermano. Yo soy, con mayúscula, el Todopoderoso. Dice, el que me sigue. Yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Jesucristo es la luz del mundo. El que viene a alumbrar nuestro corazón, nuestra vida, que andamos mal con Él, en enemistad contra Dios. Yo soy la luz del mundo. Después, ¿qué dice? El que me sigue. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién seguimos? Si seguimos a hombres, si seguimos la carne, no van a estar acá. Porque le va a molestar la luz. Le va a molestar cuando Dios te enfoca las tinieblas. Gloria a Dios. Dice, el que me sigue. Si Jesucristo es la luz del mundo, si yo sigo a Jesús, si yo lo sigo, quiere decir que yo sigo atrás, sigo sus pisadas en esta tierra, que soy un peregrino aquí. El que me sigue, que dice, no andará en tinieblas. O sea que no va a andar a oscuras, no va a andar haciendo cosas de la carne, no va a andar haciendo cosas pecando deliberadamente como andaba antes, sino que va a ser luz, sino que va a ser diferente, sino que tendrá la luz de la vida, va a tener la luz de Jesucristo, va a ser esa luz de vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué le decían esto los fariseos? Porque el que se alaba a uno mismo, ese, alabado sea Dios, ese no tiene significado, no tiene autoridad. Porque yo no me puedo alabar, yo no me puedo hablar bien de mí mismo. ¿Por qué? Porque me voy a jactar, porque me va a empezar la vanagloria en mí, porque voy a empezar a molestar a los otros en la carne, me voy a vanagloriar supuestamente, como dicen. Por eso yo no puedo dar testimonio de mí mismo. Jesucristo le estaban diciendo a los fariseos a Jesús, tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque el verdadero testimonio, dice, tiene que constar en boca de dos testigos. Que sean fehacientes, que sean espirituales. Pero estos fariseos no entendían de que Jesucristo hablaba por él, pero hablaba también palabras del Padre. Daban testimonio por él, pero también daba testimonio el Padre de que Jesucristo era el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios hablaba, alabado a Dios, hablaba Jesús y hablaba palabras del Espíritu. Por eso el Padre hablaba del Hijo y son los dos que daban testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios, por las obras que hacía y por la palabra que enseñaba. Por eso Él era la luz del mundo. Y no lo decía por Él mismo, sino que lo decía el Espíritu y lo decía el Padre, nuestro Padre Celestial.
A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Respondió Jesucristo, Jesús, y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Por eso nunca le pudieron replicar lo que él enseñaba y decía. Porque sé de dónde vengo, de dónde he venido, dice, y a dónde voy. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Él sabía mismo de dónde había venido, que había venido del cielo. Y sabía que al cielo iba. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Por qué? Porque no le conocían. Porque moraba en ellos no el Espíritu de Dios, sino que moraba la carne. Ellos gobernaban al pueblo en la carne. Hablaban muy bien de la palabra de Dios, pero el querer hacerla no lo hacían. Amén. A su nombre sea la gloria. Vosotros, dice, alabado sea Dios, vosotros juzgáis según ¿qué? La carne. Vosotros juzgáis según la carne. Jesucristo dice: yo no juzgo a nadie. ¿Por qué Jesucristo no juzga a nadie? Porque Él ha venido a salvar, hermano, lo que se había perdido. Él no te juzga por lo que eres. Él no te juzga por lo que sos. Él es todo amor, hermano. Él ha venido aquí a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros, a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, a tomar la maldición, hermano, en lugar mío. Para a través de esa maldición darnos la bendición de la salvación. Alabado sea Dios de nuestra alma. Por eso dice: vosotros juzgáis según la carne. Y nosotros, hermanos, cuando juzgamos, cuando damos un veredicto final o cuando empezamos a murmurar, porque es muy fácil murmurar, porque es muy fácil juzgar, porque es muy fácil, alabado sea Dios, mirar lo que fulano está haciendo y yo juzgo y doy un veredicto y empiezo a juzgar, pero Dios no nos ha llamado a juzgar, Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Todos tenemos errores. Y cuando yo miro algo, la imperfección de mi hermano, la imperfección de mi hermana, quiere decir, hermano, que me estoy viendo reflejado en lo que ellos están haciendo. Por eso me tengo que arrepentir. Por eso tengo que ir a la rodilla y decir: Señor, estoy en carne. Ando en la carne, ando en enemistad contigo, Señor. Quiero volver en amistad. Quiero volverme a ti, Señor. Por eso el Señor siempre es fiel. Él no te juzga si pecas. Él no te juzga si tú caes. Él no te juzga, hermano. No te crucifica. No te aparta si vuelves a recaer de vuelta. Si Él es todo amor. Él es misericordia. Por más que te aparte. Por eso es lo que veníamos conversando el otro día. Por más que te aparte, por más cosas que hagas, más viles que hagas. Pero si tú te arrepientes de todos tus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Eso es la misericordia de Dios. Que Él está esperando con los brazos abiertos, hermano. Que te arrepientas. Que lo sigas y lo busques a Él. Que no te preocupes por lo que te pasa, no te preocupes por lo que hiciste. Preocúpate por agradar a Dios, hermano. Preocúpate por agradar a Dios, hermana. Pero mira hacia arriba, no mire hacia los costados. Gloria a Dios. Dios es amor, hermano. Y en su inmensa misericordia Él nos perdona. Gloria a Dios. Santo y poderoso. Seguimos. Pues en el verso 15 dice: vosotros juzgáis según la carne. Acá viene, hermano, una persona que no, cualquiera así nomás. No, yo no vine, hermano, al culto porque no tenía nada para vestirme y a mí no me importa eso, hermano.
A mí no me importa eso, hermana. Lo que me importa es que vengan a buscar de Cristo, hermano, y se conviertan y hagan frutos dignos de arrepentimiento, alabado sea Dios, y no anden en la carne, sino que anden en el Espíritu. Gloria al Señor. Sigue diciendo el Señor, yo no juzgo a nadie. ¿Vieron? Él no juzga a nadie, Él no te juzga. Y si yo juzgo, aquí está hablando del Espíritu, mi juicio es verdadero. Porque no solo yo, sino yo y el que me envió el Padre. Esos son los que te van a juzgar. Porque ellos van a ver, hermano, en el juicio final, cuando tengamos que presentarnos ante el trono blanco, ante nuestro juez, que nos dé el veredicto si somos salvos o no. Él nos va a testificar y por eso el juicio de Dios es verdadero. A ver, ¿qué es lo que hiciste? Anduviste todo, muchacho, todo el tiempo en la carne. Anduviste siempre en enemistad conmigo. Desgraciadamente, el cielo se te cerró. Para un poquito antes de irte, vamos a ver si tu nombre figura en el libro de la vida. Y no aparezca tu nombre. Por no querer arrepentirte. Por querer siempre andar en la carne. Por el querer siempre juzgar. Haciéndote tú el más sabio. El que tiene el derecho de juzgar. Si nosotros no podemos juzgar a nadie, hermano. Porque primero tengo que sacar la viga que está en mi ojo para poder ver la paja de los demás. Sí podemos juzgar, pero lo espiritual. Juzgar con justo juicio, dice la Biblia. No mirando lo que hace mi hermano o mi hermana, errando, sino mirando, hermano, todo lo que enseñan. Si enseñan bien o si enseñan mal. Con justo juicio, dice. Por eso tengo que tener bien las pesas, hermano, de mi balanza justa y medida. Yo no tengo que poner pesa falsa. Pesar, hermano, algo falso y después hacer lo mismo que ellos. Eso es tener pesa falsa, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo que juzgo. No soy yo solo el que juzgo, sino también está mi Padre juzgando junto conmigo, porque las palabras que yo hablo son palabras, no son mías, sino que son del Padre. Esta palabra es de Dios, hermano. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Fíjese, estas palabras, ¿dónde las habló Jesucristo? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. O sea, en el templo, pero en el lugar donde se echaban las ofrendas. Enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Nadie le echó mano porque todavía no había llegado la hora de Jesucristo. No había llegado el momento de ser entregado a la base de Dios en manos de sus verdugos. Porque el Espíritu obraba en Jesucristo. Y en ese momento la carne quería apresarlo, la carne quería matarlo, la carne quería arrestarlo, la carne quería sacarlo y enjuiciarlo y matarlo. ¿Por qué? Porque les decía las verdades, hermano de Dios. Les decía todo lo que ellos no hacían. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 8 de Romanos. Gloria a Dios. Poderoso Dios. En el capítulo 8 habla de una persona que vive en el Espíritu, que anda y camina en el Espíritu.
pero también nos habla de lo que caminan también en la carne. Porque nos habla que es como un proverbio el capítulo 8 de Romanos, y habla el contraste del que anda en el espíritu, pero también el contraste que anda en la carne, que anda en el espíritu y que anda en la carne. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, verso 5, vamos del 1 en adelante hasta el 6, a la gloria del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué lindo, no hay ninguna condenación para todos nosotros, gloria a Dios, yo estoy en Cristo. Asisto a una iglesia evangélica, una vez cada tanto, pero asisto, soy evangélico, gloria a Dios. Dice, los que no andan, ¿vieron? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hermano, que aquí dentro de la iglesia hay dos clases de creyentes. Los que andan en el Espíritu, agradando a Dios, y también los que andan en la carne, agradando al pastor, agradando a los diáconos, agradando al esposo o a la esposa, o agradando a los hermanitos, supuestamente, aleluya, gloria a Dios. Le digo así, hermano, para que entienda, ¿no? Ay, yo voy a la iglesia, va, para que me vea el pastor, entonces así, después, una vez que yo esté allí, que yo me siente, que me mire, ¿no? Y que me observe, alabado sea Dios, yo pueda ministrar atrás del púlpito y pueda darle la palabra a los hermanos, supuestamente en el espíritu de la carne. Amén, porque acá no estamos por voluntad humana, ni por voluntad de hombre. Estamos por la voluntad de Cristo, hermano. Pero por eso tenemos que agradar a Cristo. No va a haber ninguna condenación para mí si yo estoy en Cristo Jesús, pero si yo no ando en la carne. Ahora, si yo ando en la carne, va a haber una condenación eterna. Porque ando alimentando mi carne, mi estómago, y el espíritu lo dejo para después. Las cosas de Dios para después, la lectura para después, el ayuno para después, el congregarme para después, cuando tenga tiempo. Ah, hoy no porque está lloviendo. Ay, no porque hoy está muy frío. No, hermano. Ah, pues no, hoy no voy porque lo hacen muy tarde en la noche. Hoy no voy porque lo hacen muy tarde en la tarde, muy temprano en la tarde, o muy tarde en la tarde. Y no puedo, ¿no? O lo hacen demasiado temprano, los domingos a las 10 de la mañana, o los sábados a las 5 de la tarde, muy tarde. Y mucho frío, el sereno, que una cosa y que la otra. Pero después para andar en la carne, para andar paseando, para andar haciendo cosas que no aprovechan, para andar en el centro, o para andar, ¿cómo les puedo decir? Para andar en el centro haciendo cosas de la carne, que nada aprovechan. ¿Sí? Somos los primeros. Estamos en un concierto, ¿no? Vienen los figuretti, allá estamos, los figuretti allá mirando, hinchando y alentando. En la carne. Por eso no hay ninguna condenación, pero para los que andan en el Espíritu. Y los que andan en el Espíritu son los legalistas, son los extremistas, los que supuestamente dicen que son fariseos, son estos, son lo otro, hermano. Siempre tienen un tilde o siempre tienen un apodo, hermano, o un sobrenombre para los que quieren agradar a Dios, hermano. Para los que se congregan lloviendo, para los que se congregan con frío, para los que se congregan, hermano, alabado sea Dios, que no le importa si llueve, si truene, si hay frío, si hay calor, si caen piedras, ellos se congregan, hermano. ¿Por qué? Porque quieren agradar a Dios, hermano. Y si hay algún problema, vienen y se lo plantean a Dios en el culto para esperar la respuesta de Dios, hermano, en la reunión, para que Dios nos alumbre, hermano, nuestro caminar, y para que se vean que mis obras están puestas en Cristo. A su nombre sea la gloria. No interesa, hermano, si hay aire acondicionado, no interesa si hay un primo prendido o una estufa prendida, no interesa si la estufa es de gas, no interesa nada si es la carne, hermano, si hace frío o no hace frío. Lo interesante, hermano, es servir a Cristo. Lo interesante es congregarse, andar en el Espíritu.
Si usted va a África, allí no va a haber frío, sino que va a ser calor. ¿Le va a molestar el sol entonces? Y los hermanitos de África, hermanos, se congregan todos. Se congregan en la jungla. No les importa si hay víboras, si hay yacaré o lo que sea. No les importa nada. Solo se congregan ellos, hermanos. Ellos no les importa si hay sillas, no les importa si hay bancos o si son cómodos para la carne o no, si tienen almohadones o no. Ellos van y se congregan, hermanos, y se sientan igual en el suelo. Pero alaban y adoran a Dios, hermano, en espíritu y en verdad. No les interesa nada. Hoy acá, hermano, estamos en el otro extremo. Tenemos todas las comodidades y nos importa, ay no, está muy frío. Ay, le hace mal a fulano, le hace mal a mengano. A veces dejamos a fulano y a mengano encerrado, hermano, y nos vamos solos por ahí. ¿Y entonces? Gloria a Dios. ¿Y a Cristo? Porque la ley del Espíritu, dice en el verso 2, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado a la carne. A su nombre sea la gloria. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, aquí están los que andan en la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Usted entiende? Porque acá hay algo. Acá hay un pensamiento que nos tiene que identificar. ¿Cuál es su pensamiento? Si el pensamiento es, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, que va a comer, que va a vestir, que se me rompió el calefón, que se me rompió la moto, que se me rompió el auto, que se me rompió la cocina, que se me rompió la lamparita, que se me rompió esto, se me rompió la Biblia, se me rompió aquí, se me rompió allá. Todo se me rompe, todo se me da vuelta. Entonces eso es pensar en las cosas pasajeras y en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que voy a comer? No tengo plata para comer, no tengo plata para vestirme. No llego a fin de mes. Usted piensa en las cosas de la carne, es un carnal. O soy un carnal, porque pienso en las cosas de la carne. Porque pienso porque si aquella persona me hizo un gesto que no me gustó, o me mandó un mensaje que no me gustó, ya pienso en enemistarme con él. Pienso en hacerle un juicio a esa persona, porque me miró mal, o me mandó un mensaje mal. Y no nos ponemos, hermano, cómo estaba esa persona y en qué momento estaba esa persona, en qué momento, en qué situación pasó, o en qué situación está pasando. A su nombre sea la gloria. O sea, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Piensan solamente en dormir, hermano. Cuando uno va a llevar la palabra de Dios, le lleva la palabra, uno se levanta temprano. Se levanta temprano, pasa miles de sacrificios, hace miles de sacrificios para llevarle la palabra. ¿Y qué piensan los de la carne, los carnales? Piensan en dormir. Ah, no, pero si no me llamaste, no me llamaron. Pero a mí nadie me llama Jesucristo para ir. A ir a llevar la palabra, ¿me llama Jesucristo? ¿A quién quiero agradar? Yo si llamo a una persona, es porque quiero agradar a esa persona. Ah, haceme esto, haceme lo otro, pero no por lo que yo haga, hermano. Yo no quiero agradar a la persona. Yo quiero agradar a mi Señor. Entonces yo tengo que pagar un precio.
Tengo que andar conforme al Espíritu, no a la carne. Pero dice, pero los que piensan en la carne, pero los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Piensan en dormir, piensan en comer, se afligen porque tienen que cocinar, se afligen porque tienen que lavar, se afligen porque tienen que lavar la ropa a mano, lavar la ropa en una máquina. Y no se afligen por los hermanos que están muriendo, hermano, por causa de Cristo. Por eso no se afligen. Por eso ni siquiera se arrodillan a dar una oración, hermano, por esos hermanos que están dando la vida, por Jesucristo. Por eso los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pensamos en aquellos hermanos que están pasando necesidad. Pensamos, oramos, hermano, y si está en nuestro poder el hacerle el bien, se lo hacemos. Pero ¿usted piensa en las cosas del Espíritu? ¿O piensa en usted misma? ¿Piensa en sus problemas? Ah, a mí nadie me viene a visitar. ¿Y a mí, hermano? ¿Y a nosotros? ¿Quién nos visita? ¿Quién nos pasa un mensaje? ¿Quién se acuerda de nosotros? Porque es muy fácil, hermano, murmurar en su casa. Es muy fácil a veces murmurar, fulano, mengano, sultano, puro bla, 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 pero no hace nada de lo que tiene que hacer. Pero usted se puso en nuestro lugar. ¿Me entiende? La Biblia te habla cuando estemos pasando luchas y pruebas y tribulaciones. Cuando nosotros estemos pasando cosas, no podemos ir, hermano. Ni siquiera ministrar la palabra, porque la vamos a dar mal. En eso no piensa lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu. Porque yo no puedo ir a ministrar mal, hermano, a un hermano, a una hermana. Entonces, ¿qué le estoy dando? ¿Le estoy dando veneno? Por eso uno se tiene que recuperar. Uno tiene que seguir predicando, pero uno tiene que recuperarse en el Espíritu. Pero todos pensamos en la carne. ¿Y cómo querer agradar a la carne? Y nadie me viene a visitar, nadie viene a predicarme. ¿Y cómo? Y no está la iglesia para congregarse. A no ser que te congregue en otro lugar y le esté haciendo la vida imposible a la otra iglesia. Mira que Dios te va a demandar si estás haciendo eso. A su nombre sea la gloria. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Usted se ocupa de la carne y se muere espiritualmente. Principalmente se muere espiritualmente. Por más que usted mande mensajes, tenga en el Facebook y publique de cosas de Dios, o ponga cosas divinas del Señor, o una imagen de Dios, no lo hace súper espiritual. Porque usted se está ocupando de la carne. Y si la carne dice, ay no, hace frío, mirá qué frío se levantó, no voy. Entonces usted está pensando la carne. Porque Jesucristo anduvo tanto con frío, tanto con viento, con lluvia, por toda la región de Judea y Galilea, a la base de Samaria, por todo allí en Jerusalén, hermano, predicando el Evangelio. Y no agradando a los hombres, sino agradando a Dios, hermano, a su Padre que lo envió a dar su vida por nosotros. No le importó si hacía frío, no le importó si hacía calor. Él siempre estaba con la gente y siempre estaba enseñando, hermano, en la sinagoga, en los templos o en cualquier lugar que él estuviera allí. Siempre había gente congregada alrededor de él y él siempre enseñaba. Él no comía, hermano, por darle el alimento espiritual a la gente. Y nosotros nos andamos afligiendo por todo. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. A su nombre sea la gloria. Por eso, si usted se ocupa de su carne, es muerte. Porque se muere espiritualmente y después se muere físicamente, separado de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Vieron? ¿Por qué muchas personas hoy no tienen paz? Viven sin paz, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque están en la carne. Porque si usted se preocupa por el Espíritu, y si usted se dedica al Espíritu, es vida espiritual y paz. Va a tener paz usted y después va a irradiar su paz. Y la paz de ustedes, dice el Señor, va a reposar sobre esa casa si hubiere algún hijo de paz. Y si no hubiese hijo de paz, esa paz va a reposar sobre ustedes. Nada más.
Seguimos. Por cuanto los designios de la carne, ¿vieron? Los designios de la carne son que enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacer la voluntad de Dios. Por eso hoy vemos a veces la iglesia vacía, hermano. ¿Por qué? Porque hoy nos agarró todo en la carne. Interese quién se molesta, hermano. Interese que digan lo que quieran. No me interesa nada a mí. A mí lo que me interesa es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque Dios dice algo que hagas y yo no lo hago. Entonces ahí ya me pongo en pleito, ya me pongo en enemistad. Y la enemistad es una obra de la carne. Porque yo me pongo a pelear con Dios, me pongo a discutir con Dios. Porque yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana y no lo que realmente tengo que hacer a través de su palabra, como Cristo y Dios quiere. Porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. No pueden hacer la voluntad de Dios, ni tampoco pueden agradar a Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Y los que viven según la carne, que dice, no pueden agradar a Dios. No le pueden agradar, no pueden gustarle a Dios. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Capítulo 15, verso 45, alabado sea Dios. En adelante, 5 versículos nada más. 15 de 1 Corintios, verso 45 en adelante. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí están los dos hombres, carnal y espiritual. Algunos andan en la carne, o sea, con su padre, Adán, que quiere agradar a la carne, pecando, desobedeciendo a Dios. Pero si andamos con el postrer Adán, con el último Adán, o sea, el espiritual, andamos con Jesucristo, hermano, haciendo la voluntad de Dios. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, o sea, primero carne, alma y espíritu. Después, cuando yo entro en Cristo Jesús, tengo que hacer al revés: espíritu, alma y carne. A su nombre sea la gloria. El primer hombre es de la tierra, terrenal, carnal, viciados en pecado, desobediente a Dios. El segundo hombre, Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Usted bien, ahora ve quién es el Padre de aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo, porque andan en la carne. Y los que quieren agradar en la carne, andan con su verdadero Padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor Jesucristo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y bueno, ¿y entonces? Andan en el pecado, en los deseos del diablo. Adán no hizo el deseo de la carne, el deseo de lo que le dijo la carne, de lo que le dijo Eva, de lo que le dijo el diablo, que la engañó, que el Señor lo reprenda. Y bueno, hermano, entonces era carnal, lo alejó de Dios. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso yo tengo que ser a imagen de Jesucristo.
Porque el que es espiritual va a reflejar la imagen de Jesucristo, no solamente en el rostro, sino en todo su cuerpo y en su forma de vivir. Y entonces eso, hermano, nos hace falta. Años luz estamos, hermano, en ser espirituales. Pero esto digo, hermanos, vieron que le está hablando a los hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, hermano, que los que andan en la carne no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos, dice, entran por ella, porque no quieren arrepentirse, no quieren pagar un precio en doblegar esta carne, hermano, y someterla bajo el yugo del Espíritu. Entonces yo no puedo, si ando en la carne, no puedo heredar el reino de los cielos. No me puedo ir con Jesucristo en el arrebatamiento. Ni tampoco puedo, hermano, proclamar a Jesucristo cuando esté por dar mi cabeza. Al contrario, lo voy a negar. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. En Gálatas. Capítulo 5. Verso 16. Fíjese. Pablo le decía a los de Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Por eso hay a veces, hermano, que hay algo que cuando uno anda en la carne quiere cometer algo y se acuerda enseguida que cometió un pecado, hermano. O se acuerda enseguida que va a pecar, y entonces, ¿por qué? Tiene que haber algo que se oponga, hermano, al andar en la carne. Se oponen entre sí, hermano, el espíritu y la carne. Yo no puedo andar como quiera, sino como lo dice el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Pero si sois guiados, fíjese, si sois guiados por el Espíritu, que muchos dicen, yo soy guiado por el Espíritu Santo, tienen al Espíritu Santo en la boca. Y no estáis bajo la ley, dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen tener el Espíritu Santo, hermano, y andan en enemistades, andan en pleitos, andan en orgías, andan en disensiones, en divisiones, son adúlteros, son fornicarios, y todavía dicen tener el Espíritu Santo de Dios, hermano, y andar guiados por el Espíritu. Hay un engaño, hermano, y yo me estoy autoengañando si yo digo que ando en el Espíritu sabiendo que estoy enemistado con fulano o con mengano. Y principalmente si es un hermano en Cristo, o si principalmente es un mundano, hermano. ¿Qué testimonio estamos dando? Que ando como los mundanos, en pleito, tras pleito, pelea tras pelea. Que en vez de poner, hermano, alabanza a Dios, en vez de traer el problema que yo tengo con una persona, si es con un hermano en Cristo, en la iglesia, lo voy y lo presento delante de un mundano, delante del juez. ¿Y el juez qué va a juzgar, hermano? Si es un carnal. Si a los carnales no les dio para juzgar al mundo. La iglesia, hermano, que va a ser arrebatada, va a gobernar el mundo y va a empezar a juzgar según lo que dice la Biblia. No lo digo yo, hermano, está escrito. Vamos a venir a reinar con Jesucristo y no somos capaces, hermano, de juzgar cosas carnales o espirituales aquí dentro de la iglesia.
Por eso, hermano, enemistad contra Dios, hermano, andar en la carne. A su nombre sea la gloria. Y ahí vamos a quedar, hermano. Nos queda otro pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Y también nos queda en 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Que yo no puedo desear, hermano, las cosas del mundo. ¿Cómo ando? ¿Quién me está gobernando? ¿Quién me está gobernando en este momento, hermano? ¿Cómo ando delante de Dios? ¿Ando en el Espíritu? ¿Me gobierna el Espíritu de Dios? ¿O me gobierna la carne, los demonios y todo lo demás? Seamos conscientes, hermano. Seamos conscientes. Reflexionemos por el amor de Dios. Jesucristo no viene a juzgarte, Jesucristo viene a salvarte. Vino a dar su vida en la cruz del Calvario para darte redención y vida eterna, salvación y vida eterna. ¿Y por qué seguir andando y caminando de la manera que a Cristo no le gusta? ¿Por qué seguir caminando? ¿Por qué seguir de esa manera, caminando en la carne? Si nosotros ahora no tenemos que caminar más en la carne, tenemos que caminar en el Espíritu, según lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Porque este es el nuevo pacto, hermano, en su sangre. Ese es el pacto que tenemos que mirar, en su sangre. ¿Por qué agradar a los hombres? ¿Por qué agradar a la carne, hermano? Si la carne es enemistad contra Dios. Yo entiendo, hermano, yo comprendo todo. Si yo soy humano, yo también puedo errar y puedo pecar. Pero fiel es Dios, hermano, para levantarnos. Fiel es Dios, hermano, para restaurarnos. Pero ¿por qué rebelarme así de esa manera? Si el enemigo está esperando una cosita, hermano, un culto que falte, ¿para qué? Para agarrarte de esclavo, para volver de vuelta a la esclavitud del pecado. Muchas personas se han ido de este lugar, pero también porque le han dado el gusto a la carne. Porque uno se duerme, otro le da hambre y se ponen a comer y después cuando llenan la panza, hermanos, le da sueño y se acuestan justo a la hora del culto. Justo a la hora de venir a congregarse, o porque está lloviendo, o porque hace frío, o porque vino la tía, o porque vino la madrina. Y puede venir Cristo, hermano, en este momento y nosotros nos puede agarrar bobeando en la carne. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque Cristo vino a dar su vida. Él la dio su vida por nosotros y no puso pero. Él no le importó si hacía calor o si hacía frío, o si lastimaban mucho las espinas, o si estaba desfigurado en su rostro, hermano, en la cruz del Calvario. Él no vino a mirar eso, Él vino a mirar, hermano, vino a mirar las almas que se estaban perdiendo. Él vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Por amor lo hizo. Y por la misericordia, hermano, hoy que nosotros somos gentiles, que éramos gentiles, alabado sea Dios, y que por gracia y misericordia hoy podemos estar alabando y adorando a Dios, que fuimos injertados en el olivo natural, hermano, fuimos injertados, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo verdadero, por amor de su nombre y de su gran amor que nos amó. ¿Vamos a vivir siempre de la manera que yo quiera? ¿De la manera que quiere mi carne? Estamos despreciando, hermano, las cosas de Dios. Hay que volvernos de todo nuestro corazón a Dios. Amén. Gloria a Dios, santo y poderoso. Que el Señor los continúa bendiciendo, Padre. Y nuestro Padre Celestial. Amén.